Mi hermano, mi amigo y yo pasamos una noche en el pico de una montaña que terminó siendo un lugar que estaba seriamente embrujado por espíritus maoríes. Voy a ser preciso con la información, los eventos y los hechos, pero voy a tratar de no sacrificar la historia en sí. Voy a contar lo que sucedió en el formato de Green Text, pero habrá un punto en esta serie de eventos que va a ser muy desestructurado como para que tenga ese formato. Lo traté de hacer con anterioridad, pero no funcionó. Más allá de eso, voy a proveer a los lectores y veedores con un poco de información al principio y al final de esta narración. La historia tomó lugar en el verano del 2018, acá en Nueva Zelanda. La montaña en cuestión es el monte Pohaturoa, que se encuentra en el lado opuesto del río Waikato si lo mirás desde la ruta estatal 30, en las afueras de la hidroeléctrica Atiamuri. Si sos un kiwi, neozelandés, y alguna vez viajaste al sur de Tokoroa, hacia la autopista del acceso oeste, que pasa por el lago Taupo, seguramente viste esta montaña. Soy nacido y criado neozelandés, y pasé la mayoría de mi vida en las afueras de las ciudades. Esta fue la primera y única experiencia escalofriante que tuve, pero esta abrió mis ojos a muchas cosas que he ignorado anterior a esta noche. Los maorí de hoy en día piensan que hay espíritus y cosas malditas en las que uno no se tiene que meter. Y hoy en día pienso que están en lo correcto. Esta historia sucedió una noche que pasé en uno de esos lugares malditos. Diciembre de 2018. Le sugiero a mi hermano que acampemos antes de Navidad. Él acepta y sugiere conocer Monte Pohaturoa. Ambos estamos familiarizados con el área alrededor, pero más que nada como un lugar de reunión. Jamás lo exploramos de forma completa. Le avisamos con tiempo a un amigo, quien poco a poco se está metiendo en la vida del camping. Mi hermano decide hacer un poco de investigación al respecto. Resulta que Pohaturoa es tierra perteneciente a una tribu maorí llamada Iwi, que estaba destinada a la silvicultura. En otras palabras, iba a convertirse en un parque nacional para mantenerlo tal como está. Por estas razones íbamos a tener que ser cautelosos a la hora de adentrarnos en él. Además, mi hermano encontró en un foro antiguo las direcciones a un camino que conducía a la cima del monte. Esto fue de mucha ayuda, ya que todos los lados de la cima se proyectaban hacia afuera, lo que hacía el acceso a la cumbre llana de este monte casi imposible. Un par de días después, seteamos un equipamiento relativamente básico: carpas, camas, cocinas portátiles, comida, machetes para cortar maleza, etc. Conducimos al sur por un par de horas. Todos estábamos emocionados por la idea de explorar un camino viejo y olvidado, y ansiosos por experimentar la cima del Pohaturoa. Mirar hacia abajo y apreciar el paisaje volcánico y el río Waikato desde una perspectiva casi divina. Llegamos al río Waikato y podemos observar el Pohaturoa imponente sobre el valle. La imagen parecía algo salido de un western. Tuvimos que dar un par de vueltas al sitio para estacionar de manera segura la camioneta. Por suerte, no había ningún tipo de máquina ni rastro de humano cerca del sitio, así que aparcamos en el pie de la montaña. Mi hermano tenía un Garmin, un dispositivo GPS, que junto a su mapa nos ayuda a orientarnos, y poco a poco nos va llevando al viejo camino. Los árboles enfrente nuestro crean una pared y un techo colosal de pinos y gruesa maleza. Cuando nos adentramos en ella, la oscuridad nos hizo saber que hace muchísimo tiempo nadie pasaba por ahí. Por encima de los árboles podíamos observar los empinados riscos de piedra suelta que alguna vez fueron parte de la montaña antes de ser erosionados. Luego de atravesar la primer parte de los árboles y de adentrarnos lentamente en el imponente monte, una quebrada se abría paso entre las rocas, avisándonos que por ahí se encontraba el camino hacia la cima. Mi hermano sigue guiándonos por el camino. Mientras tanto yo tomo la delantera y me encargo de abrirnos paso entre la maleza. Es un trabajo difícil, pero cuanto más empinado se pone el camino, el grosor de la maleza disminuía. Ahora mismo nos encontrábamos caminando en un ángulo de 45 grados. Los resinosos brazos de los pinos rodean casi en su completitud el monte. A mi amigo le parece extraño el hecho de que no hay ningún pájaro cerca. Resolvemos que esto es a causa de la poca diversidad floral en este bosque. Aún así, nos parece igual de extraño. Los pinos son tan viejos y están tan apretados entre sí
que no podemos ver los riscos que nos empiezan a rodear y difícilmente podemos ver el cielo. En este punto no había rastro del viejo camino. Detengo la marcha y le pregunto a mi hermano si estamos yendo en la dirección correcta. Su respuesta: mi GPS no ha actualizado nuestro movimiento hace un par de cientos de metros. No sé si es la causa del grosor del bosque. De cualquier manera, sigamos yendo cuesta arriba. Seguimos su palabra, pero al poco tiempo nos topamos con una pared rocosa que nos impedía el paso, sin ninguna forma de sobrepasarla. Resuelvo que nos fuimos yendo hacia la izquierda con el tiempo, así que retrocedemos un poco y cortamos camino entre los pinos hacia la derecha. En este punto el camino se ha puesto tan empinado que es necesario sujetarse de los troncos y ramas que cuelgan de las enormes coníferas para seguir la travesía. Mientras alzo los brazos con la idea de sostenerme de algo, siento en mis manos no el ramerío ni tampoco las costuras de una corteza, sino madera tratada, un viejo tablón de madera. Al mirar hacia arriba, noto otra igual. Informo a los chicos al respecto. Luego de esto, seguimos el ahora constante trayecto de tablones y nos damos cuenta de cómo los pinos van desapareciendo poco a poco, dándole una importancia mucho más grande a este ingenio humano. Llegamos a un pequeño claro que yacía en la base de una muy inclinada quebrada. Ahí observamos un set de escaleras apuntaladas en la roca. Ilusionados de haber encontrado nuestro camino hacia la cima, empezamos a subir por esta. El camino era bastante estrepitoso y de vez en cuando muy pobre, quizás demasiado peligroso como para confiar en estas viejas escaleras, pero nos encontramos fascinados por estar por encima del nivel de los árboles. La adrenalina estaba negando cualquier tipo de preocupación por nuestra salud. Después de escalar por un rato, emergemos en el lado sur de la cima, lleno de arbustillos y maleza nativa, casi tan altas como una persona. Desde acá arriba podemos ver la totalidad del valle, el río Waikato fluyendo desde el Pohaturoa hasta por detrás del distante monte Ruapehu, del cual todavía brillaba un poco de nieve. Aquella vista sigue siendo una de las más hermosas que he experimentado en mi vida. Nos adentramos en la cumbre, tratando de encontrar un sitio para acampar. Mientras macheteo la maleza para abrirnos paso, me doy cuenta que no estamos solos. Estamos rodeados de ripiduras, o como le decimos coloquialmente acá, fantails, por su pronunciada cola con aspecto de aspas de ventilador. Estos pequeños pájaros son muy comunes en toda Nueva Zelanda donde haya arbusto nativo. Suelen quedarse cerca de los humanos por curiosidad, pero estos son particularmente muy curiosos. Pensamos que esto era así porque no veían humanos hace mucho tiempo. Empiezo a notar que el suelo está lleno de agujeros, de unos 2 por 2 metros. Llegué a la conclusión de que era muy posible que haya pozos ciegos o cavernas debajo nuestro. Así que les aviso a mi hermano y a mi amigo que caminen con cautela. Nos acercábamos al centro de la cima, cuando mi hermano me llama para avisarme que ve un árbol de coles salvajes creciendo enfrente nuestro. Este tipo de árboles crece en un suelo pantanoso. Esto significa que debe haber una fuente de agua cercana acá arriba. Esto es algo que no nos esperábamos, así que vamos a echarle un ojo. Hay un cartel que fue clavado en la tierra delante de un enorme pozo. Este cartel estaba pintado de blanco y marcado con una enorme B larga. Estaba un poco destartalado a causa del clima ahí arriba, pero parecía bastante nuevo. Mi amigo, un estudiante de geología, resuelve que quizás sea un sitio de investigación que sigue en curso. Recordé un viaje donde investigamos con mi clase de historia de la Universidad de Victoria, una excavación al aire libre. Las similitudes con lo observado en la montaña eran obvias. Esto era una excavación privada. Ninguno de nosotros pisó esos agujeros, ¿no? Pregunto. Mi hermano y mi amigo se preguntan el por qué. Porque es muy probable que estemos en un sitio de excavación concerniente a la cultura maorí. Cuando dije esto en voz alta, fue más que nada como un estudiante. La idea de corromper un sitio que estaba siendo investigado por compañeros de la materia era pesado para la conciencia mía. De cualquier manera, me pareció extraño que no hubiera señales anteriores a esta, que indique la existencia de una excavación en curso. Quizás estuvo abandonado por más tiempo del que presumí. Quizás los iwi se dieron cuenta de esto y cancelaron de raíz la investigación, considerándola una falta de respeto. Calculo que todo este lugar
era posiblemente un pa, fortaleza, para los maorí. Era un lugar perfecto considerando el hecho de que había agua dulce. Durante todo este tiempo de conversación, unos 20 fantails nos siguen. Nos alejamos del sitio, acercándonos un poco a la parte exterior de la cima, tratando de encontrar un buen lugar para acampar. Nos topamos con otro sitio de excavación, con un cartel con la letra E. En este punto era obvio que toda la cima del Pohaturoa estaba lleno de excavaciones. Encontramos un buen lugar para acampar, el cual tenía una vista hermosa hacia el valle. Desmalezamos todo el lugar y acampamos. En este punto es de media tarde, pero hace mucho calor y estamos cansados, así que ponemos las carpas, nos sacamos el calzado y nos relajamos. Una extraña sensación empieza a generarse en mí en ese momento, algo parecido a la incomodidad. Quizás el hecho de saber que ahora esto no es un sitio cualquiera, más bien es un sitio histórico. La tribu Iwi es conocida por ser relativamente posesiva con sus tierras, y si alguien ve nuestro coche, es posible que al salir por la mañana nos asalten. La ciudad cercana es conocida por tener mucha actividad de pandillas. Un pequeño paréntesis. Tapu es un concepto de la cultura maorí que es un poco complicado de explicar. Básicamente las cosas tienen maná, un tipo de honor o prestigio espiritual. Uno puede ganar maná tomando acciones honorables, o te la pueden sacar a través de la deshonra o el asco que infundís en la gente a tu alrededor. Si el maná de algo o alguien es poderoso, se le dice tapu o santo. Degradar el tapu es quitarle maná, lo cual conlleva al utu o venganza con el fin del balance. Esto puede ocurrir en el plano humano como también en el cósmico. Mi miedo en ese momento era que los Iwis hubiesen percibido como una falta de respeto nuestro acampe en un lugar tan poderoso en Tapu, y que por lo tanto todo termine en una venganza o utu sobre nosotros. Mantuve estos pensamientos conmigo. No tenía ninguna intención de arruinarle el acampe a mi amigo o a mi hermano. Hacemos la cena temprano para no interrumpir el atardecer, el cual es inigualable en el Pohaturoa. El sol empieza a caer en el este, tocando suavemente las colinas a los lados del valle que enfrentamos, y el cielo es invadido inmediatamente por poderosas tonalidades rojas. No me refiero a las tonalidades rojas de un atardecer como cualquier otro, sino que este era como si alguien hubiese pintado el cielo de rojo con acuarelas. Era profundo y humeante. Mi hermano dice, no sabía que las luces del sur llegaban hasta acá. Al tiempo teorizamos al respecto de una quema controlada en el bosque o un fuego forestal abriéndose paso por las colinas del este. En este punto el sol es partido en dos por las colinas, y la oscuridad total se abre paso entre las tonalidades rojas, inaugurando la noche. Este fue el último momento de conciencia que tuve aquella noche. Todo lo que estoy por relatar desde acá, hasta que estuvimos de vuelta en el valle a la mañana siguiente, solo la puedo describir como experiencia fuera de mi cuerpo. Desde el momento en el que veía el atardecer desde ese acantilado, lo que recuerdo es salir de mi propio cuerpo. Puedo verme a mí mismo desde arriba. Recuerdo verme a mí mismo, a mi hermano y a mi amigo, todos quietos con caras y expresiones reacias, mirando hacia el cielo. La luz nos teñía la cara de rojo y dorado, y todo a nuestro alrededor había fantails, muchísimos más de lo que vimos la última vez, todos ellos en total quietud mirando al cielo, exactamente como estábamos nosotros. El sol se desvaneció y todo se puso negro. Lo próximo que recuerdo es estar nuevamente bajo mi perspectiva humana. No recuerdo estar lúcido, y se sentía más bien como si fuese un pasajero en mi propio ser. Tengo la necesidad de enfatizar cuán abstracto se sentía todo esto. Las cosas como la perspectiva y la geografía se retorcían con tal de demostrar las imágenes que se detallaban enfrente mío. Nuevamente estaba mirando hacia el cielo, y las coyunturas que se abrían entre la negrura absoluta crecían y crecían hasta que partieron el cielo en dos, el cual era como un espejo del río debajo nuestro. De este río negro en el cielo, figuras negras empezaron a emerger. Emergían de este río y se mantenían en las orillas de este. En ese momento la perspectiva volvió a la primera persona, y era como si encarnara una de aquellas personas que emergían del río. Estaba en las orillas del río, mirando hacia la cima del Pohaturoa, empujando canoas fuera del agua. La gente parecía maorí,
pero no tenía los tatuajes que todos los maoríes adultos poseen, y sus pelos eran de un rojo oscuro. Yo, o aquel cuerpo que poseía los ojos por los cuales veía, miraba hacia una enorme canoa que estacionaba en las orillas. Un hombre alto que yo sabía que era el jefe de nuestra tribu salió de este, y al pisar la orilla se convirtió en mujer. Ella sí era maorí, tenía un tamokó, tatuaje, en su barbilla, y piedras verdes como pendientes. Era hermosa. Jamás había visto una mujer así en el mundo real. El jefe de la tribu, orgulloso de su mujer, hacía paso a su reina. Nuevamente estaba en la perspectiva de mi yo real, mirando hacia el cielo. Y en aquel río había dos grupos de figuras peleando. Después de eso, estaba nuevamente mirando a través de los ojos de la figura. No sé cómo, pero sabía que era la misma persona. Podía oler sangre. Había habido una pelea entre personas que eran claramente maorí, y aunque la tribu maorí había salido victoriosa, habían perdido muchos hombres. Después me encontraron una tribu de personas de pelo rojizo, en la casa del cacique. Todos estaban enojados, gesticulando hacia la esposa maorí. El cacique dio el brazo a torcer y se dio a su esposa. Se veía muy joven cuando fue dada a los hombres de pelo rojizo. De las memorias, la visión saltó hacia el cielo. Ahora por encima de la figura del río se ve la silueta del Pohaturoa. Parecía más una lápida que una montaña en ese contexto por alguna razón. Entre las periferias del oscurecido horizonte empezaron a emanar figuras, cientos de hombres con lanzas, y ahora el rojo humeante que rodeaba la montaña se incrementó rápidamente como un fuego salvaje. Todo parecía latir vigorosamente a la par de tambores de guerra. Nuevamente la perspectiva cambia al hombre de la tribu. Los tambores parecían fuertes, como si estuviesen detrás mío, y estaba trepando por aquella quebrada por la que nosotros subimos, solo que ahora mis brazos eran marrones, y había docenas de personas a mi alrededor, tratando de llegar lo más rápido posible a la cima, como si algo estuviese siguiéndonos. Había un fuerte olor a humo en el aire. El solo recordarlo hace que mi corazón se acelere. Cuando veo el cielo, esta vez pareciera que los colores se hubiesen cambiado entre sí. El cielo era negro y el río era rojo. No había otra imagen más que esta. Cuando miré a través de los ojos del indígena, estaba todo totalmente oscuro. Mi boca y mi nariz estaban llenas de tierra mojada, pero mis brazos estaban libres, moviéndose maniáticamente a través del aire. Había una sensación palpable de que algo se aproximaba a la cima de la montaña. Ahora me veía a mí mismo desde arriba, solo que ahora la noche era negra. La luna y las estrellas brillaban por su ausencia. Yo, mi hermano y mi amigo estábamos sentados ahí, como antes, pero los pájaros que nos acompañaban ya no miraban al cielo, sino que movían sus peculiares colas y sus cabezas en dirección al pasto alto que estaba detrás nuestro. A través de los ojos del indígena solo podía oler putrefacción. Miré hacia aquel pasto alto y pude verme a mí mismo, a mi hermano y a mi amigo, sentados ahí, cubiertos de fantails. La sensación de que algo se aproximaba a la cima de la montaña era más fuerte que nunca. Luego de esto fui invadido por la idea de que aquella cosa finalmente llegó a la cima. Viendo por encima mío nuevamente, los pastos detrás nuestro se retorcían gravemente como si gran cantidad de criaturas reptantes se estuvieran abriendo paso hacia nuestro acampe. Pero cada vez que estas cosas se acercaban a los fantails, los cuales revoloteaban a nuestro alrededor, estos arremetían contra las direcciones de las criaturas. Esta acción las hacía retroceder. En ese momento me sentía exactamente como se sentía el indígena cuando aquella cosa llegó a la cima de la montaña. Había algo dirigiéndose hacia acá, algo que había subido a la montaña, buscándonos. Es ahí cuando volví a mi cuerpo. Estaba caminando detrás de mi hermano, con mi mano apretando fuertemente el hombro de su remera. Puedo sentir a mi amigo haciendo lo mismo detrás, como si fuésemos nenes tratando de no perderse en la oscuridad. Estábamos caminando a través de la maleza, uno detrás del otro en plena oscuridad, todavía rodeados de fantails. Aquel extraño movimiento en el pastizal detrás nuestro seguía ahí. Mi cuello estaba torcido. Un colosal impulso animalesco me ordenaba no girarme y ver las caras de lo que sea que había en el pastizal. De ese momento mi visión salta a una en la que ya no estoy más en la cima, pero ya en la bajada del Pohaturoa, descendiendo uno detrás del otro,
tomados de los hombros, en un estado que solo puedo describir como sonámbulos. Una vez allí, la noche parecía haberse calmado, y aunque los pinos que enclaustraban el cielo ofrecían total oscuridad, mi hermano caminaba como si supiera exactamente para dónde ir. Todavía sentía a los Fantails revoloteándome, aunque ahora estaban callados. Fue entonces cuando sentía cómo de a poco iba recobrando la conciencia. Mi hermano murmura, ya casi. Yo por mi parte le murmuro algo que no llego a entender a mi amigo. Cruzo el brazo para tocar su mano que reposa en mi hombro. Apenas la toco quedo helado. Mis dedos intersectan con algo suave y huesudo. Amagué a darme media vuelta cuando aquel impulso me obligó a no mirar hacia atrás. Aunque ahora era tranquilizador, como la tranquilidad que le llega a un nene asustado cuando le es explicado algo que lo atemoriza. Uno de los dedos huesudos que descansan en mi hombro se mueve y toma mi mano, la cual sigue helada, pero de cualquier manera esto me calma. En aquel momento una voz me dijo: no te preocupes, tu amigo está bien, él está detrás mío. Lo siguiente que recuerdo es la mañana. Los tres yacemos en fila india, dándole la espalda al bosque que el día pasado nos adentramos, con todo nuestro equipamiento netamente ordenado adentro del coche. Esta es la primer memoria que considero se sentía real. Nos quedamos viéndonos fijamente por un par de minutos, sin poder recordar cómo llegamos ahí. Por suerte, mi amigo está con nosotros, eso me alivia. Le pregunto a ambos qué fue lo último que recuerdan. Lo último que pueden recordar es el atardecer. De un momento a otro estamos empacando las cosas que teníamos encima. Entre tanto, mi amigo mira detenidamente al bosque detrás nuestro. Yo personalmente no quiero ni siquiera verlo de reojo. En el camino a casa, ninguno dice una sola palabra. Todos estamos con una fatiga mental inmensa. Tanto es así que tenemos que turnarnos para manejar un par de horas nada más. En las siguientes semanas es cuando todas estas memorias descarnadas vinieron a mí. Traté de hablar con mi hermano al respecto, pero él sostiene que no recuerda nada. No sé si esto es verdad, o si no lo quiere admitir, o si quizá vio algo peor de lo que yo vi. Pero mi amigo está dispuesto a hablar de sus memorias retornadas, y al contarme me doy cuenta que tuvo casi las mismas experiencias que yo tuve. Armamos juntos el rompecabezas de lo que pasó esa noche en un par de semanas. Mientras tomamos un par de cervezas en Nochebuena, él pregunta: ¿te acordás de ella? ¿A qué te referís?, le respondo. La chica que nos sacó de la montaña, una mujer alta cubierta de un vestido de plumas, con pendientes de piedra verde. Ella me llevaba de la mano y te sostenía el hombro a vos. Un par de cervezas más tarde me entero que la mujer a la que mi amigo se refiere era aquella cacique que vi en mis sueños. Después de una extensa búsqueda de los registros históricos, me entero que el área donde se asienta el Pohaturoa fue donde la primer ola de polinesios se asentaron, alrededor del año 1400. Para aquellos que no lo sepan, los primeros polinesios de Nueva Zelanda eran nómades, ya que cazaban grandes aves como el moa. Las culturas que cazaban esta ave se las definía como nómades, y eran mucho menos materiales que la cultura maorí, además de ser mucho menos violenta. No tenían razones para acaparar recursos. Cuando el moa se empezó a extinguir, las nuevas olas de polinesios trajeron consigo semillas para cultivar, y se empezaron a crear comunidades más grandes y estables. Con esta cultura más sedentaria vino la competitividad por terreno arable, y con esto una cultura más guerrera. Creo que la gente de pelo rojizo por la que vi a través era la tribu de cazadores moa de esa zona, y los maoríes que venían eran nuevos en el área, tratando de ganar influencia a través de un matrimonio arreglado entre la hija del cacique maorí y el cacique de los cazadores moa. Para defender esta hipótesis tengo un artículo que demuestra que los iwis tienen una historia que fue pasada oralmente a través de los siglos. Estos son extractos. Apenas podía darse el nombre de tribu, más bien era una junta entre familias dispersas por el territorio. Llegaron al área en el 1400 y eran conocidos como la gente de las tierras de Purnis. En los próximos 200 años vivieron en el área entre Ngati Hotu y Ngati Ruakopiri. Con respecto a los monarcas europeos, el Hapu, palabra para clan en maorí, arregló para crear una alianza estratégica, casando a la cacique con un hombre de Cajupunga Punga,
con la misión de establecer la paz y de tener un acceso a la riqueza natural de la región. Este arreglo no fue fructífero, es más, desencadenó una guerra. La mujer maorí que vi en mis sueños fue la que culparon del ataque, y supongo que fue asesinada, pero la forma en la que lo hicieron me pone fúrico y me asquea. La mataron y lo hicieron ver como un accidente. La gente decía que la mujer imponía su maná, el maná de Waitá y Wairangi, parte de la tribu maorí, sobre ellos. Esto, combinado con una pérdida razonable del área que los cazadores nómades habitaban, los llevó al punto de quiebre. La consecuencia, la mataron y lo hicieron parecer un accidente. Pero la mujer, quien se dice que se llamaba Quirocore, tenía un esclavo. Este esclavo se enteró de la traición que estaba creando Cajupungapunga y llevó las noticias a su ama, y Quirocore, respectivamente, a Cahuía. Los Apus de Raucawa estaban furiosos por esta noticia, y ese mismo día reunió 500 hombres fuertes dispuestos a la guerra. Estos beligerantes se movieron por toda la tierra, conquistando distintos pa mientras lo hacían. Finalmente se enfrentaron a Cajupungapunga en una batalla que llaman Taurianuku. En el artículo no especifican su muerte, pero hay algo más adelante de esto que avivó mis memorias. Los atacantes maorí cruzaron el río en dirección al Pohaturoa. Ambos bandos pelearon valientemente. Los Ngati Wairangi fueron varias veces repelidos, pero al final los maoríes salieron victoriosos. Capturaron a su gran Toa, o jefe guerrero. Las enormes piedras donde fueron calcinados todavía se encuentran allí. Esto es, para aquellos que no lo sepan, parte de la tradición maorí. La piedra en cuestión es la que muestro ahora mismo. Hay muchas leyendas alrededor de su nombre, pero una de ellas es de cómo cocinaron viva a una princesa maorí. Cuando la toqué aquella noche, toda la piel de su mano y seguramente su cuerpo estaba exenta, y sus huesos brillaban como si hubiesen sido hervidos. ¿Por qué la cocinaron viva en vez de primero ofrecerle una muerte digna? No lo sé. Lo único que sé es que esos malditos recibieron su merecido. Creo que las cosas que nos acechaban en el pastizal eran los espíritus de los cazadores Moa, y el espíritu de la princesa tenía tanto maná que los repelía cada vez que se acercaban. Con respecto a los Fantails, para los maorí, sus pequeños cuerpos son lugares donde los espíritus de los muertos pueden habitar. Yo creo que estos eran maoríes fallecidos, que nos protegían de aquello que reptaba hacia nosotros.